Ahora a nuestro primer keynote de la jornada, Guillermo Talento, desde Uruguay, un profesional con más de 30 años de experiencia en la industria y que seguro nos va a aportar bastante con su charla. Así que bienvenido, Guillermo, adelante. Gracias por acompañarnos en esta tercera sesión o versión de DevOps Days Bogotá. Bienvenido y es toda tuya. Dale. Muchísimas gracias, Rafael, Laura, a todo el equipo organizador. Bueno, primero que nada, bienvenidos a todos al DevOps Day Bogotá. Si bien soy de Uruguay, particularmente hoy me encuentro aquí en Bogotá, más precisamente en Chía. Así que en realidad esta charla está saliendo local. Primero que nada, agradecer a los organizadores por tomarme en cuenta y por invitarme a dar la primera charla del evento, la cual se denomina Target Hacking the Pipeline. Y básicamente quería conversar acerca de cómo últimamente se han producido ataques a los pipelines de desarrollo de software y cómo a través de eso se ha logrado introducir software maligno a muchísimos clientes. Pero antes de empezar, algunos detalles acerca de mí. Como decía Rafael en la presentación, bueno, tengo más de 30 años de experiencia en tecnología de información. Mi especialidad es ayudar a las empresas para que tengan el mayor valor de todos los proyectos de software. Soy consultor, fundador y director de Software Testing Bureau, creador de Stella Automation Made Simple. Eso simplemente con respecto a mí. Después, al final de la presentación, van a estar mis datos de contacto para aquellos que quieran ubicarme, pero me pueden encontrar en LinkedIn o a través de mi correo también de hojas. Soy, aparte de todo esto que hice aquí, soy coorganizador del evento OWASP Montevideo, que se hizo por primera vez en el año 2019, y soy miembro del capítulo OWASP Uruguay, así que estoy básicamente también involucrado en todos los temas que tienen que ver con la comunidad. Y entonces vamos a pasar ya directamente al tema precisamente de la presentación. Entonces, ¿qué es un ataque al pipeline? Y que es básicamente el nombre de la presentación. Bueno, es cuando un atacante logra introducirse en nuestra línea de producción de software y a través de ese ataque que se realizan, logran introducir código malicioso dentro de nuestro producto. Esto también se conoce como ataque a la cadena de suministro o el término en inglés como supply chain attack. ¿Y por qué este ataque resulta tan atractivo para los hackers? Bueno, obviamente porque logran de alguna forma introducirse en un software en el cual los clientes confían. Entonces, pero antes de llegar bien a todas las razones de por qué es muy eficiente este tipo de ataque, me gustaría comentarles algunos de los aspectos a través de los cuales se logran hacer este tipo de ataque. El primero es que directamente se infiltra código dentro del software que nosotros producimos. Básicamente, esto puede tener varias formas, pero en particular puede ser por librerías o bibliotecas que utilizamos, que pueden ser open source, o directamente porque introduzcan líneas de código dentro del pipeline nuestro de construcción, y cuando se produce la construcción, eso va integrado dentro de nuestro producto. Eso es lo que viene a ser desde el punto de vista de los ataques a nivel de lo que puede ser el código fuente o las piezas de software que integran nuestro producto. Como otra forma, digámosle, que se producen estos tipos de ataques es a través de infiltrar la infraestructura o el software o las herramientas que utilizamos nosotros para realizar la construcción de nuestro software. En general, todos ustedes podrán apreciar el diagrama que está debajo en esta diapositiva, donde básicamente el software moderno hoy se construye basado muchísimo en componentes de terceros disponibles en la red.
al cual le agregamos código nuestro, pasamos por una fase de desarrollo, pasamos por luego una fase de testeo, luego el deploy y luego... Entonces, en cualquiera de estos lugares se puede producir pipeline y generarse entonces la introducción de código o de piezas de software que no eran las que nosotros teníamos pensado y que de alguna forma van a habilitar al atacante a acceder a la infraestructura de nuestros clientes. Entonces, este es un diagrama, si quieren, de lo que vendría a ser un proceso de desarrollo de software con construcción automatizada, donde podemos ver los distintos tipos o diferentes ejemplos de cómo se pueden producir estos ataques. Por un lado, como yo les decía, lo que es la integridad del código fuente, que puede partir desde el propio desarrollador. Muchas veces no tomamos ese factor en cuenta. O sea, el propio desarrollador muchas veces es una fuente de introducir o de forma maliciosa o de forma errónea código fuente que no sea seguro y que de alguna forma produzca una vulnerabilidad en el software que pueda ser detectada y aprovechada por un atacante. Ese vendría a ser el aspecto A. No hay acá que desestimar tampoco el ataque interno, o sea, que tengamos, sobre todo en operaciones muy grandes, donde tenemos muchos desarrolladores, que pueda haber alguien que, bueno, de forma exprofesa introduzca algún backdoor en nuestro paquete de software para luego aprovecharlo para poder conectarse a la infraestructura o al software de nuestros clientes. Entonces, una vez que se produce una entrega de código defectuoso, lo que pasa es, en el punto A, en el punto B, se obtiene lo que básicamente es un compromiso del sistema donde controlamos los fuentes, ya sea el gestionador de versiones o lo que sea. Bueno, si alguien logra de alguna forma afectar nuestra infraestructura y tiene control o acceso a donde gestionamos los fuentes, le resulta muy fácil introducir una pieza nueva de software sin que de repente nosotros nos demos cuenta. Y todo eso después sigue el camino automatizado. La otra opción es directamente modificar el fuente, que es la opción C. Y ya ahí pasamos a lo que es la construcción automatizada a través de Continuous Integration o Continuous Deployment, donde también existen otros tipos de ataques a la infraestructura. Algunos de los ejemplos que vamos a ver más adelante se basaron en este tipo de ataque, donde lograron introducirse dentro del pipeline de construcción y cambiar los binarios que se producían a la salida. Y bueno, así tenemos distintos ejemplos de por dónde se puede afectar el proceso de construcción de software. Entonces, cómo un hacker puede introducirse, lo que finalmente en el punto final, el punto H, se muestra que entregamos para la parte de operación un paquete de software que está comprometido. Entonces, esta es una gráfica que yo obtuve de Google que muestra todos los tipos de ataques que se pueden producir. Creo que es ilustrativa para que ustedes tengan en cuenta en sus organizaciones, bueno, qué tanto tienen implementado de esto y por dónde deberían empezar ustedes a preocuparse o a tratar de mejorar la seguridad en cada uno de estos aspectos. Un tema que es relevante es el tema de las dependencias de software, que ya lo había mencionado antes. Cada vez más se utilizan miles de líneas de código disponibles de bibliotecas, sin importar cuál es el lenguaje que utilizamos. Todos nos basamos en códigos de terceros y normalmente nadie lo revisa y nadie está haciendo un detalle línea a línea de qué es lo que incluimos dentro de nuestro paquete de software. Lo que es importante tener en cuenta es que adentro de una de esas bibliotecas pueden venir vulnerabilidades generadas desprofeso o no, pero que finalmente generen un paquete de software comprometido, el cual nosotros entregamos a nuestros clientes. Entonces, volviendo a las razones que yo me había adelantado un poquitito, me gustaría enumerar aquí 5 razones por qué los atacantes usan esta metodología. Entonces, la primera es que si un atacante logra introducirse dentro del pipeline de generación de un software,
eso tiene un efecto multiplicador, permite difundirse rápidamente a todos los clientes que utilizan ese software. El punto 2 es que finalmente la mayoría de nosotros somos parte de alguna cadena de suministros. Desde que utilizamos el software nosotros para construir, utilizamos software de terceros, hasta nosotros somos parte de la cadena de suministro de nuestros clientes que utilizan nuestro software para hacer una operación o inclusive quizás para construir otro software que entregan a su vez a terceros. Entonces, alguien que domine este tipo de ataque puede generar un alto impacto con un solo ataque. Eso de vuelta, como decíamos, un ataque exitoso logra un efecto multiplicador, que es la razón número 3. La cuarta es que las barreras de defensa son más bajas para el software que es de confianza. Normalmente nosotros, si vamos a instalar un paquete de software y nos llega un mail con un URL que nos va a decir descargate este software, que hace tal cosa, todos nosotros ya creo que estamos bastante entrenados para ser desconfiados y no hacer clic e instalar cualquier cosa. Pero este tipo de ataque, lo que se basa, y el éxito de este tipo de ataque, se basa en que normalmente los clientes van a actualizar los paquetes de software que compraron, que licenciaron o que utilizan habitualmente y en los cuales confían. Y normalmente no van a hacer una revisión de seguridad. Con lo cual, un ataque exitoso logra, como yo les decía, un efecto multiplicador, una facilidad para difundirse rápidamente y además pasar desapercibidos porque va dentro de un software en el cual normalmente los clientes confían. Y todos estos factores conjuntos producen la quinta razón, que es mucho más difícil la detección y la remediación del problema. O sea, normalmente para detectar un problema de este tipo en un software en el que nosotros tenemos instalado, requeriría que le hagamos análisis o bien de vulnerabilidades o de alguna otra forma análisis de código fuente, en el caso que estemos utilizando bibliotecas, pero requiere un esfuerzo por parte de la organización que utiliza y que instala el paquete de software para darse cuenta que efectivamente puede ser víctima de un ataque o que el software que está instalando efectivamente tiene un código malicioso que pueden utilizar para conectarse a su infraestructura o afectarlo de alguna forma. Y la remediación también es difícil porque normalmente este tipo de ataque se basa en software que es operativo y en que las empresas confían y usan normalmente en el día a día. Entonces, es muy difícil decirle al cliente, bueno, no uses más el software, esperanos X cantidad de tiempo hasta que podamos repararlo para poder seguir tu operación. Habrá casos que es posible y habrá casos en los que no es posible. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de ataques exitosos que se produjeron a través de este mecanismo de atacar el pipeline de construcción de software. Yo estuve buscando, cuando preparaba la charla, información y de los más cercanos en el tiempo reciente que encontré fue del año 2017. No sé si todos conocen, pero creo que sí, que es un software muy difundido, por lo menos para el mundo de los equipos que utilizan sistema operativo Windows. El producto se llama CCleaner, creado por la empresa italiana Piriform. Bueno, a esta empresa le lograron infiltrar el pipeline y distribuyó una versión con código malicioso. No sé si ustedes son usuarios de este software, pero como muchos otros, cada vez que hay una nueva versión y ustedes levantan el producto, inmediatamente les ofrece actualizar a la última versión del software. Con lo cual, la distribución del mismo no requiere, por parte del atacante, hacer nada. Es simplemente colocar el código malicioso dentro del pipeline para que se distribuya por los canales normales. Este ataque al producto CCleaner produjo más de 2.27 millones de clientes afectados. Como podrán ver, obviamente es un producto muy difundido, muy utilizado, y fue detectado por una empresa por suerte rápidamente, pero rápidamente estamos hablando que en términos de 5 o 10 días. Igualmente eso requirió que CCleaner o Piriform, más bien dicho, generara una nueva versión, actualizara y la dejara disponible y que todos los clientes la fueran actualizando. El código malicioso que fue distribuido quedó funcionando durante mucho tiempo en muchas máquinas porque no todos los clientes o se enteraron de que tenían un software comprometido
o bueno, su práctica de actualización quizás no era tan frecuente como correspondía ser. Entonces, este fue uno de los primeros ataques exitosos, como ustedes pueden ver, el año 2017 ya fue hace muchos años. Llegando a tiempos más actuales, y este creo que es un ataque que ustedes habrán sentido porque se difundió mucho a través de la prensa, impactó especialmente al gobierno de Estados Unidos y a muchas organizaciones en Estados Unidos. La empresa SolarWinds, que genera un producto que se llama Orion, que se utiliza mucho para el control de la infraestructura y de las redes, es utilizado por muchas compañías y gobiernos en el mundo. Bueno, en este caso, el ataque se sospecha que fue producido por un agente de gobierno. SolarWinds, en este caso, tenía la construcción automatizada de su software, pero lograron infectar el pipeline y lograron cambiar los certificados de firma de los binarios generados por ese pipeline. Con lo cual, dentro de los ejemplos que nosotros habíamos dado de ataques, estaba más en el centro de la cadena, ¿sí? Un ataque realmente bastante sofisticado que requirió mucho trabajo para su implementación, pero lograron infectar a más de 18.000 clientes. Y este ataque no fue notado realmente hasta muchos meses después. Y se notó porque afectó a una empresa de seguridad de software, quizás algunos la conozcan, que empezó a ver dentro de su estructura y de su infraestructura comportamientos anómalos y mensajes que no correspondían con el uso habitual de sus redes, y lograron detectar que el paquete que había sido afectado era el que utilizaban para monitorear su red. La empresa de FireEye. Esta empresa fue la que alertó entonces de la infección, y este producto estaba instalado en muchísimas agencias del gobierno de los Estados Unidos, y hasta el día de hoy no se conoce bien los efectos que tuvo el mismo, pero realmente los hackers que introdujeron este ataque lograron acceso a infraestructura de gobierno secreta, y en realidad hasta el día de hoy se está estudiando cuáles fueron los efectos. Si bien en números no fueron muy grandes, en importancia que tienen, porque este paquete obviamente no lo utiliza cualquiera, lo utilizan clientes muy grandes con mucha infraestructura. El número de 18.000 clientes infectados puede no parecer tan grande como el de Piriform, pero realmente eran clientes de mucha importancia, con lo cual también se considera que fue muy exitoso. Uno que quizás no es tan conocido, pero también que se produjo este año, es el proveedor de software Kaseya. Este es un software más bien que se utiliza en otras geografías, no tanto en América del Norte ni América del Sur, sino más bien en Europa y América del Este, y Europa del Este, perdón. También el mecanismo es similar. Alguien logró introducirse en el pipeline de construcción y distribuyeron una versión del software a más de 40.000 clientes. En este caso es un software que se utiliza más, como ustedes ven, 40.000 es un número importante por clientes que de repente tienen menos recursos de tecnología, con lo cual el impacto que produjo esto, que fue la introducción de un ransomware, fue muy importante a nivel de muchas industrias en diferentes países. Esta empresa Kaseya, además de tener un software que distribuía a sus clientes para instalar, también proveía el servicio a través de la nube como software as a service. Y en este caso, ellos se vieron obligados a detener el servicio as a service durante varios días y pedirles a sus clientes que no encendieran las computadoras donde tenían instalado el producto. Tan grave fue el ataque que se vieron obligados a decir a los clientes que tuvieran que cesar la operación, porque si no se veían en un riesgo muy grande de ser infectados por un ransomware que les capturara todas las máquinas y del cual no se sabía cómo volver para atrás. Entonces, si bien son tres ejemplos que son sofisticados, de ataques sofisticados, de compañías de software muy grandes, pero que pueden afectar también a empresas muy pequeñas, porque todas estas tenían clientes chicos. Entonces, esto me trae al punto de
que muchas veces en Latinoamérica nosotros creemos que estamos lejos de todas estas realidades y pensamos, bueno, ¿qué país va a querer atacar a nuestra empresa de software para que nuestros clientes no son importantes a nivel global o no tienen relevancia? Pero lo que yo le quiero transmitir es que nuestra responsabilidad como productores de software hacia nuestros clientes nos demanda que tengamos que tener estos aspectos en cuenta. O sea, es imperativo para las empresas de software garantizar la seguridad del software que le entregamos a nuestros clientes. ¿Por qué? Por la simple razón de que todos ellos confían en nuestro producto. Entonces, quizás efectivamente Latinoamérica no sea el objetivo de ningún actor de gobierno, porque de repente el tamaño de los países no lo justifica, porque quizás la tecnología que se precisa y el costo de generar nuestros ataques es muy alta, y realmente, bueno, el mercado para el cual se dirige no es rentable, pero ustedes tienen que tomar en cuenta que muchas de estas herramientas que se generan por actores de gobierno que pueden invertir todo el dinero que quieran para construir una herramienta de ataque, finalmente termina siendo liberada en Internet, adoptada por organizaciones criminales que ya no tienen que hacer el gasto de desarrollo, simplemente con poca inversión pueden utilizarla y adaptarla a sus necesidades, con lo cual el retorno de inversión de hacer un ataque de este tipo pasa a ser mucho más bajo. Entonces, Latinoamérica y empresas como las nuestras empiezan a estar en el radar por el simple hecho de que pueden hacer ataques masivos sin ningún problema. Porque no tuvieron que hacer la inversión en el desarrollo de la tecnología que les permite crear ese ataque. Entonces, nosotros también podemos ser, si bien de repente no de forma deliberada, pero sí a través de casualidades, víctimas de un ataque que se produzca en nuestro pipeline y a su vez nosotros colaborar con ese ataque para que se distribuya hacia nuestros clientes. Entonces, establecido el tema de que es viable atacar la construcción de software y es un mecanismo que es interesante porque permite difundirse rápidamente por el efecto multiplicador de que hablamos, y porque pese a que muchas veces tenemos la idea de que estamos lejos de ese mundo, igual podemos caer víctimas de un ataque masivo generado por organizaciones criminales y no tanto por actores de gobierno. Y teniendo en cuenta que tenemos que tener una responsabilidad con nuestro cliente, bueno, ¿qué medidas podemos o debemos tomar nosotros para tratar de mejorar nuestro nivel de protección y mejorar así la tranquilidad que podemos brindar a nuestros clientes? Y lo primero es, de vuelta, vuelvo a insistir con este pensamiento de que muchas veces creemos que nosotros estamos lejos de estas realidades mundiales y la verdad es que no. Tenemos que aceptar que somos vulnerables y a partir de ahí empezar a trabajar en el problema. Entonces, nosotros, e inclusive mi empresa también, es importante que asumamos que somos vulnerables y que podemos ser víctimas del problema. No podemos excusarnos en nuestro tamaño, no podemos excusarnos en que nuestros clientes no sean estratégicos de gobiernos o lo que sea. No hay excusa para tomar acciones. Realmente, en la medida de las posibilidades de cada una de las empresas, hay acciones que no requieren realmente mucho costo, pero por lo menos empezar a tomar conciencia del problema y empezar a planificar cómo mejoramos nuestra postura de seguridad frente a este tema, que cada vez más va a ser más común porque se va a industrializar, como se ha industrializado la industria del ransomware. Al principio el ransomware quizás era de vuelta también algo generado con mucho costo de desarrollo, pero finalmente ustedes saben que van hoy a la red oscura y pueden contratar una plataforma por pocos euros para generar ataques de ransomware donde se distribuyen las ganancias producidas en base al éxito del ataque. O sea que ustedes ni siquiera tienen que ser técnicos para producir un ataque de este tipo de ransomware. No va a faltar mucho tiempo tampoco para que este tipo de ataques de pipeline también puedan ser contratados as a service en la red y bueno, y le va a tocar al que le toque. Entonces, los convoco a todos a que aceptemos este tema como importante, a que lo pongamos en el radar y entre las planificaciones que vamos a hacer para el año que viene. Entonces, algunas recomendaciones que les dejo. Lo primero es establecer un mapa de riesgo de la aplicación. Bueno, ¿por qué? Porque no todas las aplicaciones tienen el mismo nivel de criticidad o no todas manejan información sensitiva.
Eso lo sabemos nosotros y sabemos en el entorno operativo que va a funcionar dentro de nuestro cliente, ¿no? Una cosa es si nuestra empresa de software genera piezas, por ejemplo, para un e-commerce, donde, bueno, donde alguien tenga un acceso a ese e-commerce puede generar transacciones fraudulentas y llevarnos a generar entregas de mercadería que no fueron pagadas, etcétera. O sea, todos ustedes ya pueden imaginar qué tipos de ataques se pueden producir. O cualquiera que produzca software que haga transacciones financieras, bueno, esos son obviamente los candidatos más probables de que sean atacados. Pero bueno, todos sabemos qué tipo de información manejamos y en qué tipos de clientes nos movemos. Y qué tanto impacto puede generar eso si realmente a través de nuestro software nuestros clientes reciben un ataque. El siguiente paso es definir el nivel de riesgo que implica para el cliente, o sea, ponernos en los zapatos del cliente el uso de la aplicación. Y en base a eso, definirle condiciones de operación para minimizar los riesgos de que si efectivamente se produce un ataque a través del software nuestro, el impacto que genere en las instalaciones del cliente sea el mínimo posible. Entonces, esto es desde nuestras perspectivas como proveedores de software, pero poniéndonos en los zapatos de los clientes, ver cómo podemos minimizar el impacto si efectivamente se produce un ataque a través de nuestro software. Y algo que ustedes, cualquiera que trabaje en temas de ataques o de seguridad, lo primero es tener un plan. En el momento de emergencia no es el mejor momento para poner a idearnos soluciones de cómo resolver el problema. Esto hay que tenerlo pensado de antes para que efectivamente, si lamentablemente suceda, tengamos ya planificados cuáles son las acciones que hay que hacer y las podamos desarrollar eficazmente. Lo peor que nos puede pasar es entrar en pánico e intentar definir ahí una estrategia. Lo mejor de esto es poder definir esa estrategia cuando todavía no estamos en momentos de crisis y en los momentos de crisis aplicarla tal cual fue planificada. Entonces, hay que tener un plan de contingencia y varios de estos aspectos entiendo que son fundamentales. Primero es cómo comunicar el hecho a los clientes. Segundo es cómo detener el ataque. Muchas veces las empresas se concentran en cómo detener el ataque, pero no comunican el hecho. Creo que es importante que todos nuestros clientes, en el caso que se haya detectado un ataque, lo primero que sepan es que tienen un software comprometido, que cada uno de ellos pueda lanzar su plan de contingencia si es que lo tienen y puedan actuar de acuerdo a su planificación. Obviamente, cómo detener el ataque es fundamental para minimizar el impacto que tenga. Tener planificado cómo asistir a los clientes en donde el ataque efectivamente se produjo y se vieron afectados. Capaz que podemos hacer más o menos, no sé, eso va a depender del ataque que se produzca, pero deberíamos tener planificado cómo asistir a los clientes, ya sea desde el punto de vista de conectarlos con las autoridades de ciberinteligencia de los países respectivos, en fin, en cada país hay distintos organismos que pueden ayudar en estas situaciones, eso debería estar planificado. Por supuesto, también dentro del plan de contingencia es cómo remediar y cómo solucionar si requiere que llegar al punto de restaurar toda la instalación de software que se vio afectada o comprometida. Entonces, lo más importante acá que les quiero dejar a todos en la cabeza es que debemos tener un plan para que si efectivamente sucede un ataque a través de nuestro software, podamos colaborar con la solución y que eso ya esté planificado con antelación. Otro elemento que es importante es conocer la cadena de suministros propia, nuestra cadena de suministro. Como yo ya les dije desde el inicio, el software moderno se construye en base a incorporación de código de terceros. Y en muchos software eso significa miles o millones de líneas de código que se agregan a nuestra aplicación. Entonces, es difícil que nosotros podamos decir, bueno, vamos a analizar cada una de las líneas de código que se incorporan porque, bueno, haría que el desarrollo de software sea muchísimo más complejo, muchísimo más costoso. Pero sí, por ejemplo, es necesario conocer y catalogar las piezas de software que utilizamos. ¿Por qué? Porque si mañana monitoreamos las redes y conocemos que existen vulnerabilidades en alguna de esas piezas de software que estamos utilizando, sabemos que nuestro producto entonces, por transitiva, estamos utilizando un paquete que tiene una vulnerabilidad, eso fue transmitido a nuestro software y se lo estamos transmitiendo a nuestros clientes. Es importante entonces
Conocer qué utilizamos para poder monitorear después si hay vulnerabilidades detectadas en alguno de esos paquetes y actuar de forma de poder remediarlo lo antes posible. También podemos investigar el uso de herramientas de tipo SSA que básicamente lo que hacen es inventariar ese código y sobre todo inventariar los cambios que se producen. Es mucho más fácil para nosotros poder decir, vamos a monitorear cada vez que instalamos una nueva versión de una biblioteca, investigar cuáles son los cambios que se producen, porque por más que mida miles de líneas de código, seguramente no cambian todos los miles, cambian unas pocas. Entonces, este tipo de software nos va a permitir a nosotros estar en mejor control de qué cosas estamos transmitiendo a nuestros clientes y qué cambios estamos introduciendo en nuestro software. El punto 1, entonces, de conocer y catalogar las piezas, habilita que podamos hacer el punto 2, que es monitorear la seguridad de esos componentes y chequear avisos de vulnerabilidades en los diferentes sitios que ustedes conocen, como CVE o Mitre o cualquier otra organización que ustedes puedan utilizar, para validar si efectivamente se han detectado vulnerabilidades en algunos de esos paquetes, actualizarlo a las versiones más recientes o, en caso de que no sea posible, tratar de tomar acciones de mitigación internas dentro de nuestro software. Y por último, es asegurarnos de que no se incluyan piezas que no están monitoreadas. O sea, la peor práctica que podemos tener es incluir software de terceros que no sabemos qué es y que no las tenemos catalogadas, porque en ese caso estamos totalmente ciegos a lo que pueda pasar con ese componente y qué efectos puede tener en nuestro software y en las instalaciones de nuestros clientes. Con respecto a nuestro ciclo de desarrollo de software, alguna de las mejoras que podemos hacer es internalizar los repositorios desde el cual nutrimos nuestro pipeline. ¿Eso qué quiere decir? Muchas veces la construcción de software, cada vez que se construye, se baja el código de terceros desde el repositorio de Internet. Bueno, eso obviamente nos expone a que alguien logre acceder a ese repositorio y alterar el contenido de uno de esos elementos que nosotros utilizamos, y entonces inadvertidamente en la próxima versión de nuestro software vamos a introducir código malicioso, el cual no tuvimos en cuenta. Entonces, si bien es un trabajo más laborioso internalizar los repositorios, nos brinda la seguridad de poder controlar, primero, que vamos a solamente tener elementos que conocemos cuáles son, que los tenemos catalogados, pero además que podemos controlar el contenido. Entonces, cada vez que hay una nueva versión de alguno de esos paquetes de terceros en el cual basamos nuestra construcción, tendríamos que tener un proceso de incorporación a nuestros repositorios internos para que puedan entonces impactar en nuestro software. Y ese proceso debería incluir algún tipo de verificación, ya sea o de los cambios que se están introduciendo o de pasarlos por un escaneo de código para ver si hay construcciones de software inseguras. Entonces, de vuelta, internalizar los repositorios nos permite entonces tener procedimientos para la revisión de las nuevas versiones de código. Podemos incorporar herramientas de escaneo de código al proceso de construcción de software, porque ya ahora también lo tenemos todo incluido. También algo que es importante y que nos va a permitir que se puedan manipular los objetos binarios que podamos entregar a nuestros clientes es incorporar procedimientos de firma de código. Y por último, algo que es bastante sencillo de implementar, sobre todo si utilizamos construcción en la nube, es usar infraestructura efímera. ¿Eso qué quiere decir? Si cada vez que nosotros vamos a construir los servidores donde se va a construir el software, se construyen desde cero, desde una IMO de SolarWinds, ellos sufrieron un ataque a su infraestructura permanente de construcción de software. Y el primer ataque que se hizo 6 meses antes de que el ataque que fue detectado finalmente se produjera. Entonces, el atacante logró introducirse en la infraestructura de construcción y simplemente dejó un archivo instalado ahí para ver si eso desataba una alarma o no desataba una alarma. Cuando el atacante vio que eso no generaba ninguna reacción de parte de esta compañía, siguió avanzando en el proceso de introducir
introducirse cada vez más profundamente dentro del pipeline, obtener información de cómo se construye, y de ahí logró información necesaria para saber cómo tenía que alterar los binarios para que pudieran pasar todo el proceso y se fueran entregados al cliente. Entonces, el último punto creo que es muy fácil de implementar si utilizamos tanto infraestructura propia o en la nube, que se genere para la construcción de software y luego se destruya. Entonces eso evita tener o disminuye, digámosle, nuestras fronteras de ataque y minimizamos la exposición que tenemos a los distintos tipos de plan que se puede producir. Y bueno, con la presentación, para aquellos que quieran más información, aquí les dejo algunos links. La presentación igual queda disponible para el evento. Yo supongo que los organizadores después la dejarán a través de la red. En Google pueden buscar información sobre un producto que se llama SLSA, SLSA, que es un framework para implementar seguridad e integridad en toda la cadena de suministro. A través de Microsoft también pueden buscar proteger chain. Y por último, del gobierno americano, el NIST, que también tiene varios artículos interesantes. Estos ya son un poco más, digámosle, pensando en acciones grandes, pero bueno, siempre se puede extraer información interesante y alguna política o alguna sugerencia que podemos aplicar a nuestras organizaciones. En particular, pueden buscar el PDF que yo les... Defending Against Software Supply Chain Attacks. Así que, sin más, quedo disponibles para preguntas.